Quienes conocen este formato, la exposición explicada, ya saben que no se trata tan solo de la descripción de una exposición, que algo de eso también hay, pero es más bien un formato que pretende aportar más información, aportar el porqué, el cómo, e incluso sin hurtar, si es que hubo algún momento que fuese más difícil, algún momento de duda, también se lo explicaremos. Estamos presentándoles Antes de América, fuentes originarias de la cultura moderna. Es un proyecto ambicioso, un proyecto multicanal, multiforme. Es un proyecto que no solo sucede aquí en la sede de la Fundación Juan Marc en Madrid, también en la sede de Palma, también en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Además, también está enriquecida con documentación, con información que pueden ustedes encontrar en la web de la Fundación. Y con este libro, con este trabajo editorial magnífico, en el que además de la descripción, ya ven que es importante el libro, además de la descripción de este proyecto inmenso e intenso, también pueden encontrar los textos de más de 30 expertos americanos y europeos que les ayudarán a entender, a saber más y a entender mejor lo que es Antes de América, este recorrido visual que también les vamos a dar a conocer hoy, si es que todavía no lo han visto, que resume un proceso muy largo en el tiempo, la reinterpretación en las culturas modernas y contemporáneas de los símbolos, de las formas, de los significados, de las expresiones de las culturas indígenas, de las civilizaciones más antiguas, de todo el continente americano. Ese continente antes de que los europeos lo bautizaran como América. De todo esto vamos a hablar, vamos a explicarles con los caballeros que me acompañan aquí en este escenario, con César Paternosto, artista. Pueden ver, si es que todavía no lo han hecho ya, su obra en esta exposición, pero además él es teórico del arte, además él es comisario de exposiciones y desde todos esos puntos de vista nos hablará de Antes de América. Tenemos a su lado a Rodrigo Gutiérrez Viñuales. Es catedrático de Historia del Arte, es el comisario invitado de esta exposición y él lleva años trabajando, viajando, investigando para que una exposición como esta sea hoy posible. En sus propias palabras, ha hecho un milagro, esto es un milagro. Tenemos a Manuel Fontán del Junco, al que conocen ustedes de sobra ya. Es el director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan Marc, comisario de esta exposición. Y de nuevo, pues ayuda indispensable para que esta conversación llegue a puerto seguro. Y no vamos a seguir sin citar a María Toledo, comisaria también de esta exposición, forma parte del equipo curatorial de la Fundación Juan Marc. No está aquí arriba, está aquí con ustedes, pero también ella, ahí está, es responsable de lo que les vamos a explicar hoy en esta sede de la Fundación Juan Marc. Vamos a empezar con una imagen que les ilustrará el inicio de esta exposición. Aquí estaba. Okay. Bueno, se encargará Rodrigo de ir mostrándoles el material gráfico que tenemos para acompañar esta conversación. Este es el inicio de la exposición. Ven ustedes también esa bicicleta, forma parte de una performance que es en sí un punto de partida, y así empieza esta muestra, un viaje alucinante, un viaje multidimensional, un viaje, Manuel, empiezo contigo, que para vosotros empezó mucho antes. ¿Cómo se origina esta aventura? Pues yo creo que la exposición tiene un antecedente próximo, los 3 años más o menos que hemos tardado en armarla, como suelen decir los argentinos. Un antecedente un poco más lejano, que es pues, el contacto entre Rodrigo y la Fundación, que se produjo hace, pues, no sé, 8 o 9 años en un simposio sobre temas de comisariado y museografía, museología, y ahí tuvimos la ocasión de conocerle y de saber de él. Y después tiene un antecedente remoto, yo voy a empezar por ahí, que es, como tú has dicho, pues todo el trabajo de Rodrigo, de investigador, de viajero, de mensajero, de tejedor de relaciones entre muchísimos estudiosos y especialistas y artistas del norte, del centro y del sur de América, ¿no?
Y también, y por eso nos parecía que era muy oportuno que estuviera con nosotros, hay un antecedente, sobre todo para una parte, la ligada pues, a la gran corriente central del arte del siglo XX, que es la abstracción, que es pues, el trabajo del maestro César Paternoster. Pero la exposición vive de la investigación, como queremos que caracteriza nuestras exposiciones, que sean algo más que juntar durante 3 meses, o en este caso 5, porque vamos a hacer el experimento de ver qué ocurre si una muestra dura más tiempo, que sea algo más que juntar 20 obras procedentes de 15 o de 20 sitios distintos durante 3 meses en un lugar distinto, pues para vender un catálogo y que la gente reconozca lo que ya conoce, sino más bien la muestra la entendemos como un resultado de un proyecto de investigación que pone juntas cosas que nadie ha puesto juntas hasta ese momento y en ese sentido descubre, iba a decir mediterráneos, en este caso descubre atlánticos, pacíficos y todo lo que hay alrededor de los continentes, ¿no? Yo me acordaba, no sé si va a ser demasiado, pero como hay mayoría absoluta de argentinos en la... Bueno, no, estamos empatados porque tú eres española y yo también, pero César y Rodrigo son argentinos. Me acordaba, después de César Paternoster, Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Martín Fierro y Borges, el bien de exportación más querido de los argentinos es Lelutier, y Lelutier tiene una cosa muy divertida que es la cantata del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, que es un personaje que se inventan y que recorre toda América, ¿no? En realidad, Rodrigo ha sido ese adelantado, el de Lelutier le llamaban el adelantado porque llegó a América en 1491, ¿no? De ahí su nombre del adelantado. Rodrigo ha sido el adelantado porque se ha adelantado pues haciendo algo que parece muy corriente o muy obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Como por ejemplo que los estudiosos de un país y de otros, incluso de países que pertenecen a lo que antes eran grandes áreas culturales, no saben cada uno del trabajo del otro, ¿no? Y Rodrigo ha hecho esas conexiones, de manera que cuando hemos viajado por esos países, Bolivia, Perú, México, Argentina, Uruguay, en muchos casos llegábamos a terreno ya pisado, y eso ha facilitado enormemente pues, un trabajo que sabíamos que era ambicioso y que podía fracasar, pero también si medianamente se sostenía podría ofrecer el panorama que queríamos que ofreciese, ¿no? Y se sostuvo. Se está sosteniendo, al menos se está sosteniendo por lo menos ahora. Rodrigo, claro, estamos hablando de un proceso que empieza en el siglo XIX, son 3 siglos de expresiones artísticas que además contraponéis. No sé, ¿cómo se enfrenta uno al reto de disponer todo eso en lo que es al final un paseo en esta sede? Bueno, realmente el trabajo de investigación, una vez que pasa, digamos, al terreno de proyecto expositivo, lógicamente uno parte siempre del espacio con el que cuenta, y por otro lado también justamente el desafío era encontrar la manera de que hubiera un relato lo más completo posible de las temáticas o de los hilos conductores que puede tener un tema, casi diría infinito, como es el tema del arte precolombino y sus posibles caminos, ¿no? Entonces, es todo un proceso podríamos decir, de descarte y de confirmación, porque, por ejemplo, no es una exposición donde ustedes vayan a ver la llamada en América Latina pintura indigenista, ¿no? Que es una pintura estéticamente más vinculada a lo europeo, pero a la cual se aplicaban ¿no es cierto?, temáticas locales, indígenas y demás, como José Sabogal en Perú, o Cecilio Guzmán de Rojas en Bolivia, o Jorge Bermúdez en Argentina, u otros muchos nombres, que eso ya sería motivo para otra exposición. Tampoco hay mucho de arte indígena, digamos, estrictamente, hay algunas piezas, pero realmente la idea más es de qué manera impactó lo precolombino en distintos ámbitos de lo que podríamos llamar arte erudito, ¿no? Utilizando un término de Bartolomé Cosío de principios del siglo XX aquí en España, que él hablaba justamente de este término, ¿no? Entonces, como el sistema del arte, en definitiva, toma esta cuestión. Aún en su complejidad, es decir, la exposición uno la ve y es compleja, y muchos me han dicho, uy, es una exposición que tenemos que venir otra vez para terminar como de entenderla del todo, ¿no? Pero aún en esa complejidad hay
digamos, también temas que son puntas de ovillo para desarrollo de otros proyectos, algunos ya realizados, por ejemplo, el trabajo de César justamente sobre el tema de la abstracción, que para nosotros es siempre ha sido, es y será un referente en ese sentido, pero hay otros muchos temas que son plausibles de ser, digamos, extendidos en otro tipo de proyectos expositivos o de investigación. Es decir, visto desde dentro, es también en muchos aspectos es una mirada epidérmica, como digo, aún en la complejidad que tiene el escenario completo de la exposición. Y para ordenar este espacio expositivo, decidiste segmentarlo en 4 capítulos distintos, ¿cierto? Para hacerlo más comprensible. Sí, lógicamente... Cuéntanos cómo son cada uno de ellos. Sí, lógicamente cualquier división, cuando uno hace o piensa una exposición, inclusive cuando piensa un libro o una investigación, al final hay, digamos, es un poco arbitrario, si se quiere, ¿no? Es decir, pensar de cómo encontrar una estructura que te permita contar lo que quieres contar, ¿no? Entonces, es una exposición que tiene 4 secciones. La primera, que curiosamente es la más extensa temporalmente, pero es la más reducida en cuestión espacial, que es la primera, que se llama Registro y Reinterpretación, 1790-1910, es decir, abarca 120 años, es solamente la entrada a la exposición, y que habla justamente del proceso que se inicia a finales del siglo XVIII y sobre todo se desarrolla en el siglo XIX, de los viajeros, muchos de ellos del romanticismo, que van registrando monumentos y piezas arqueológicas a través, ¿no es cierto?, del dibujo, del grabado, del óleo, de la témpera, de los elementos que tenían, digamos, a su mano, a su alcance. Teniendo en cuenta también que es un momento en que todavía todos estos elementos entran más dentro de un ámbito de la arqueología y del anticuariado que estrictamente de las bellas artes, ¿no? Cosa que comienza realmente a mutar, a cambiar en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo ya directamente en el siglo XX. Entonces, esta primera sección, registro y reinterpretación, tiene esta primera parte que ven aquí en pantalla, que es justamente esa de un pequeño, muy pequeño muestrario. Podría nacerse cientos de exposiciones, y se han hecho cientos de exposiciones sobre este tema en concreto, que aquí lo reducimos simplemente a un carácter introductorio, que da luego juego a la segunda parte de esa primera sección, que es la de reinterpretación, que sobre todo comienza a darse en arquitectura, de cómo esos elementos que han sido registrados ahora van a ser utilizados para ser aplicados a obras de nuevo cuño, y concretamente en la arquitectura y fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX en pabellones de países americanos que asisten a exposiciones universales, fundamentalmente las de París, ¿no? Aquí hemos recogido justamente, y es una satisfacción realmente, el hecho de que se expongan los dibujos originales de varios pabellones, y es la primera vez, el caso del que aparece a la izquierda, que es el de Perú en 1878, es la primera vez que se exhibe. Los dos que siguen, que son como de la misma serie, son 2 dibujos originales de Charles Garnier, también exhibidos por primera vez, que formaban parte de una de las atracciones de la exposición de París de 1889, que era la historia de la habitación humana, donde había casas egipcias, asiáticas y americanas, solamente la casa de los incas y la casa de los aztecas, ¿no? También es la primera vez que se exhibe, y el de la derecha, que es el pabellón mexicano. Y hablando de las secciones, verán que al visitar la exposición que esta primera la llamamos registro y reinterpretación, la siguiente reinterpretación e identidad, la tercera identidad e invención, y la última invención y conceptualismo. Es decir, que vamos tomando para la siguiente sección como primera palabra la última de la sección anterior, creando un poco un eslabonamiento de términos, ¿no? Exactamente, porque este proceso histórico no se separa, no se segmenta de manera individual, sino que, bueno, uno da paso a otro. Seguimos exponiendo estas imágenes de la exposición, seguimos explicando cómo hemos ido disponiendo todas estas magníficas obras, muchas de ellas, como decías, se mostraban por primera vez al público aquí en la Fundación Juan March.
Sí, casi diría que un 75-80% de las obras que ven en exposición no han sido exhibidas. No han sido exhibidas por varias razones. En muchos casos, yo diría porque, en el caso por lo menos de Latinoamérica, nos hemos acostumbrado históricamente, ahora estamos cambiando un poco el proceso, pero hemos escrito nuestras historias del arte fundamentalmente a partir de, eran historias realmente de la pintura y la escultura. O sea, el arte que se producía fundamentalmente en las academias, ¿no? Que siempre hablaban de las tres grandes bellas artes, que eran la arquitectura, la pintura y la escultura. Y se despreciaba, y con un término además muy lacerante, que era el de artes menores, todo otro tipo de producciones, que eran dibujo, grabado, el diseño gráfico, escenografía, muebles, textiles, cerámicas, joyas, y otros muchos objetos, que eran más una producción vinculada a las escuelas de artes y oficios. Y realmente esta exposición en buena medida reivindica la tarea de esos espacios, ¿no? Que también, por supuesto, hay una parte importante de pintura y de escultura, sobre todo a partir de la tercera sección, también la hay en las secciones anteriores, pero realmente este tema de lo precolombino, desde un punto de vista histórico, podríamos decirlo así, se cimenta en la contemporaneidad, en la modernidad, mejor dicho, a partir de las producciones de escuelas de arte y oficio. Por eso verán, como ahí en la imagen, por ejemplo, ese mueble que estuvo en el pabellón mexicano de Sevilla en 1929, también lo estuvo la escultura que aparece a la izquierda, la Raza de Guillermo Ruiz, una escultura en piedra que estuvo desaparecida muchísimas décadas y ahora es expuesta aquí en la muestra. Está Fran Llorray a través de un vitral que aparece hacia la derecha, y otros cuantos elementos, joyería, diseños arquitectónicos y demás de los años 20 y 30. Esta segunda sección de reinterpretación e identidad 1910-1940 tiene casi diría como 4 espacios. Uno dedicado a Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. Otro dedicado a Sudamérica. Otro espacio dedicado a las artes escénicas y un cuarto espacio que es la Biblioteca Amerindia, que está en la entreplanta, que no está en la sala principal, ¿no? Que teníamos imagen también sobre la biblioteca, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Bueno, esta es la de artes escénicas, que es ese espacio que se conoce aquí en la Fundación como la pecera, y que tiene también, siguiendo un cierto orden cronológico, varias fotografías de representaciones teatrales, partituras de música, carteles, fotografías, casi partiendo en 1910 hasta, inclusive las últimas son ya de los años 60, ¿no? Y aquí está justamente la de la Biblioteca Amerindia. Maravillosa, cuéntanos sobre ella, sobre lo que estamos viendo. Bueno, fundamentalmente yo creo que hay una cuestión que también la estamos justamente revisando. Yo siempre digo que a veces en el diseño gráfico es donde se dan las manifestaciones de vanguardia, en el caso de América Latina mucho más, de una manera más potente, aunque también estuvieron durante mucho tiempo muy ocultas, por una razón que casi diríamos es económica, es decir, en los años 20 a cualquier pintor comprar un bastidor, comprar los pomos de colores le costaba mucho dinero, tenían que ser importados, en el caso de allí, y entonces como que ya el cuadro que iba a ser pintado al óleo tenía que tener casi una salida de venta, pero no era, digamos, un espacio tanto de experimentación, que sí lo era justamente el dibujo, el diseño gráfico. Entonces encontramos justamente en revistas, en libros ilustrados, en álbumes de fotografía, justamente esa mirada de la vanguardia, y que prácticamente se da en todos los países. Esto es otro aspecto importante de la exposición, es decir, intentamos, aún en lugares que no tuvieron necesariamente una conexión directa, vemos cómo se están produciendo digamos, aspectos o experiencias bastante similares. Y otro aspecto que me interesa destacar de la Biblioteca Amerindia, que está justamente al comienzo, es una serie de manuales de arte ornamental que se publicaron en los años 20 y 30 para enseñar dibujo en las escuelas. Es decir, que se enseñara el dibujo a los niños
a partir de los diseños precolombinos, ¿no? Como una manera ya de ir incorporándolo a justamente esa idea de la identidad americana a partir justamente del ejercicio escolar, ¿no? Entonces hay de Perú, hay mexicanos, argentinos, chilenos y demás, pues ahí casi coexistiendo en el mismo sitio y casi en las mismas fechas también, ¿no? Y la exposición nos lleva ya más allá de 1940, 40-70, el subcapítulo, Identidad e Invención. Corresponde a esta imagen, ¿verdad? Sí, este es el arranque, de hecho, de esa sección, que también puede ser un nexo perfecto, es decir, podrías haber sido la última sección la última subsección de la segunda sección, pero decidimos ponerla, ¿no es cierto?, como arranque de la tercera, la de Identidad e Invención, 1940-1970, y que narra un episodio que es sustancial, y eso César también lo va seguramente a desarrollar, que es lo que significa para América la presencia de Joaquín Torres García, un artista uruguayo que vive parte de su juventud aquí en España, que está vinculado al Noucentisme catalán, que pasa por Nueva York a principios de los años 20, que está luego en París, que asiste aunque ya había tomado cierto contacto con lo precolombino en Nueva York. Va a ser muy significativa una exposición que se hace en París de arte precolombino en el año 28, y él, previo paso aquí por Madrid, que hace una exposición constructivista en la Biblioteca Nacional, en el año 34 retorna a Montevideo y crea una asociación de arte constructivo en el cual reúne en torno a sí un montón de gente joven, digamos, que se convierten en lo que luego se llamará a partir del año 42, me parece, el Taller Torres García, que es más conocido con esa denominación, y que inclusive va a subsistir casi 25 o 30 años después del fallecimiento del propio Torres en el año 49. ¿Por qué es muy importante Torres García? Entre otros aspectos, fundamentalmente porque muchas de las teorías y las praxis que él tenía desde el punto de vista del arte constructivista europeo, las va a concatenar, las va a hacer converger con la arquitectura, los textiles precolombinos, entender, digamos, sobre todo una intención no solamente, como se venía un poco haciendo hasta ese momento, de representar la forma de lo precolombino, sino intentar encontrar la densidad espiritual, podríamos decir así, que tenían las obras precolombinas, que muchas veces es difícil saber el significado real, ¿no? Porque eso nos ha un poco vedado y entra muchas veces en el terreno de la hipótesis de que hubiera significado tal elemento, tal otro y demás, pero por lo menos encontrar incardinar el espíritu constructivista americano dentro de una mirada contemporánea, ¿no? Y si seguimos transitando por esta exposición, llegaremos a un momento en el que veremos cuáles son las obras, aquí ya empiezan a verse, de César Paternosto, de nuestro artista hoy aquí en este escenario. César, yo quería preguntarte para ti cómo es exponer en una muestra como estas y qué opinas también de esta exposición. Perdona, ¿y? Quería preguntarte qué opinas de esta exposición y cómo es exponer en ella. Mira, lo que pasa es que, para empezar, estoy muy feliz de estar en la exposición, porque creo que es otra posibilidad de relacionar mi arte con toda una tradición que yo he estado buscándola. Y lo que ocurre es que a mí me preocupa como te diría yo, por mi vivencia como artista, el hecho de que todavía, a pesar del gran optimismo de mi querido amigo acá, es un arte que no se lo conoce bien. Y yo diría, perdóname, voy a empezar a ser de abogado del diablo. Tendríamos que haber tenido más material de arte originario
porque el contemplador, es decir, el visitante de la muestra, tú asumes que ya es conocido, ¿me entiendes? Como suponte la anunciación de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. No es el caso. No es el caso. Yo tengo experiencias muy, bueno, una muy gratificante, que fue cuando yo escribí Piedra Abstracta, entonces me reinventé, fue como una epifanía para mí viajar a Perú, porque había visitado el Museo de la Plata y en ese entonces no me planteaba el hecho de que el arte estuviera en un museo de ciencias naturales. ¿Te das cuenta? Que esa es otra historieta. Entonces, cuando me meto en esto, es decir, descubro toda esta escultura en piedra de los incas, otra epifanía, parezco el hombre de las epifanías, pero se me volaron los fusibles directamente. Y estos días que he estado releyendo cosas y revisando, porque hacía tiempo que no lo veía, he llegado a la conclusión de que toda esa escultura inca no solo es única en América, en el mundo no hay otra cosa. Estas formas pétreas, de formas cúbicas, ¿te das cuenta? Es decir, o circulares con recipientes, toda esta modificación prácticamente del paisaje, ¿me entiendes? Es único, porque hay, es decir, están por ejemplo, las famosas líneas de Nazca, que es como el antecedente del land art de estos tiempos. Esto es la piedra tallada como Miguel Ángel tallaba a Moisés, es decir, es piedra tallada en formas geométricas. Yo decía, pero ¿qué es esto? Y me venía acordando que, es decir, por un lado, todavía yo creo que no se ha internalizado eso. Por un lado, porque como no se ha terminado de definir si esto es arte o es como querían en el en el Congreso de Americanistas en París de 1870, que eran auxiliares para la ciencia. ¿Entendés? Todavía no había conciencia de que eso era arte, aparte de algunas investigaciones individuales que sí, Kugler, es decir, toda la gente que va en principio a Mesoamérica, porque ahí había un eco del arte con mayúscula, que es el arte occidental, que es la representación de la figura, una arquitectura reconocible como tal, pirámides y pintura, que eran los códices, ¿no? De los mayas, todo eso, que eran, de alguna manera era una técnica pictórica. Entonces, los alemanes en principio, después americanos, es decir, ven un arte independiente, pero por otro lado, el peso del positivismo de finisecular, ¿no? Del siglo XIX, que anima a este congreso de americanistas, hace que eso pase a segundo plano, ¿me entiendes? Y yo creo que nunca lo investigué, pero a mí, es decir, eso termina siendo, o mejor dicho, el resultado es que para ver todas esas piezas magníficas de una estética realmente desafiante en muchos sentidos, sobre todo la escultura azteca, para ir a ver eso hay que ir a museos de antropología. ¿Entiendes? Entonces,
Hay los museos, por ejemplo, el Metropolitan tiene, en Nueva York tiene todo un ala de ¿cómo se llama?, de culturas no europeas. Pero Rockefeller, que es así se llama el ala, que era el dueño, a través de su hijo empezó a coleccionar, y con Tarnocourt empezó a coleccionar arte precolombino. Él empezó a ofrecer al Metropolitan hace como 40 o 50 años, y el Metropolitan no le aceptaba eso como arte. Se inauguró yo estaba todavía en Nueva York, a fines de los 80, yo creo que fue que se inaugura esta nueva ala, donde va a haber arte precolombino, tú sigues caminando y te encuentras con arte europeo, ¿me entiendes? Es decir, una especie de rescate de esas culturas como arte, ya no como especímenes científicos. Como objetos a estudiar. Hay una anécdota muy interesante que me viene a la mente ahora. Cuando Barney Newman, en el 44, creo que fue, organiza una muestra de arte precolombino. Él no lo tenía muy claro todavía. Él selecciona piezas figurativas, ¿no? Escultura azteca. Entonces, piden prestada obras al Museo de Historia Natural. Y entonces fue un tipo Carpenter, se me olvidó el primer nombre, dice una cosa muy interesante. Esas piezas las sacan del Museo de Ciencias Naturales, cruza el Central Park, las llevan a una galería de la calle 57 y pasa a ser arte. ¿Me entiendes? Decía César, y antes de seguir transitando por la exposición, pero decía César, vosotros también podéis responder a esto, que faltan obras precolombinas. Yo entiendo que es un esfuerzo ingente conseguir las que están expuestas en una exposición también que, por otro lado, había artistas, ¿no?, que decían que parecía verdaderamente pensada, hecha desde Latinoamérica, no tanto desde Europa. Bueno, faltan piezas, efectivamente, precolombinas. Ahora que estamos viendo en la diapositiva la pieza de Henry Moore, falta la que durante un tiempo, y creo que iba a ser la pieza esencial de la exposición, que es el Chacmol del Museo Nacional de Antropología de México, que iba a ser hasta un momento determinado en el que ya fue imposible, la segunda sede de esta exposición. Hay una respuesta, digamos, práctica, que es el espacio, ¿no? El querer terminar hoy y empezar pues, en 1790, 1800, o sea, en el origen de esa conciencia estética moderna que, en muchos casos, como acaba de contar César, todavía tardó un siglo o más y necesitó cruzar un parque para considerar que objetos arqueológicos eran en realidad obras de arte y antecedentes de la abstracción, ¿no? Digamos que tomamos la decisión curatorial de que la exposición era antes y después de América, pero de que si centrábamos, si llenábamos excesivamente la muestra con objetos o con piezas preamericanas o precolombinas, íbamos a liquidar mucho espacio, ¿no? Y claro, además tienes que ser justo, hemos intentado ser justo en el sentido de la justicia distributiva con todas las áreas culturales inmensas que van desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Solo el reparto de piezas precolombinas ya hubiera significado un porcentaje muy alto. Es que no hay que olvidar que nuestra sala tiene, o sea, claro, porque tú te acabas de referir a las líneas de Nazca, ¿no? Y el antecedente que supone eso para el land art, el arte que sale de las salas de exposiciones y de museos, que ocupa la naturaleza, el espacio. Bueno, nosotros tenemos 500 metros cuadrados. Si le sumas la biblioteca de Amerindia, que está en la entreplanta, y algunas piezas en el hall, bueno, digamos que hemos expandido lo que podíamos la exposición, más allá de lo que se expandirá cuando a partir de febrero, con ese nombre, pues haya una web que la complemente. Es decir, había aspectos
en mi opinión, teóricos digamos, o razones teóricas para la decisión y también razones muy prácticas. Es una pena, pero a veces las exposiciones se caracterizan más por lo que han dejado fuera que por lo que incluyen. Lo que pasa es que lo que han dejado fuera lo sabemos solo los que hemos estado en la cocina, ¿no? Si el público lo supiera diríamos, pues qué fracaso. Bueno, es una cuestión de tener que decidir. Rodrigo comentaba alguna vez que una exposición que al final tiene pues, más de 300 piezas, más de 600 piezas, de más de 300 artistas o artífices, artesanos, muchas veces anónimos. Por cierto, aprovecho para decir que esta presencia de la geometría, pero también de la cestería, del textil, de la cerámica, de lo que Lina Obardi llamaba la mano del pueblo brasileño, ¿no? O sea, la mano, digamos, del artesano, hace que en la exposición haya proporcionalmente muchas mujeres, que tradicionalmente han sido las manos que se han ocupado de esos oficios, ¿no? Hasta incluso el siglo XX, ¿no? Bueno, Rodrigo decía que en algún momento, no sé, en una entrevista, que ha habido un momento en el que a lo mejor en la centrifugadora había como 5.000 piezas, ¿no? que finalmente ha habido que reducirlas a 600, ¿no? No, yo creo que también justamente ante la conciencia de las ausencias, que lógicamente la tenemos clara, también apuntamos con el catálogo justamente a cubrir alguna de esas falencias, ¿no? Porque uno luego ve, son 35 artículos, capítulos del catálogo, que toman elementos que están, digamos, pilotando en torno a los contenidos de la exposición, casi como satélites, pero no necesariamente están contando específicamente secciones de la exposición. Es decir, que muchos de los catálogos son justamente la posibilidad como de ampliar y digo también, podríamos haber encontrado otros 35 colegas que escribieran de otros temas porque es un tema excesivamente grande. Por eso al principio decía que lo mismo en la complejidad que tiene, también en ciertas miradas puede ser epidérmica. Entonces apuntamos, como digo, al catálogo a justamente establecer también otras posibles líneas o puntas de ovillo para desarrollar, ¿no? Hay dos aspectos que han salido de la conversación. ¿Puedo interrumpir? Por supuesto. Sí. Bueno, yo creo que, digamos, del taller Torres García, o sea, de los 40 en adelante, yo diría que hasta el final, no las prácticas socialmente marcadas, más figurativas de reinterpretación de la cerámica, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el arte conceptual, el land art y sobre todo la abstracción, la exposición es muy deudora, lo digo porque no todo el mundo tiene que conocerlo, ¿no? De tus textos que han buscado, que han encontrado un antecedente de la abstracción moderna, pues no en la matemática o no en el álgebra o no en la disolución de los estilos a finales del XIX o en el cubismo, sino justamente en la tectónica de la arquitectura precolombina y en la retícula. Es un tema muy tuyo del textil. Toda esa segunda parte es muy deudora de piedra abstracta o de una exposición que César comisarió en el IBAM, que se llamó El paradigma amerindio. O sea que cuando oímos los tres, digamos, de la fama, los tres del equipo curatorial, que a César Paternoster le ha hecho feliz la exposición, nos hace especialmente felices porque su parte, que es muy relevante, es una parte de un todo mayor y precisamente esa ambición podía haber sido desmedida, o sea, podía haber fracasado. Y en cambio ilumina otros aspectos que estaban fuera del interés de César, de esa anticipación de lo abstracto en lo precolombino. Si os parece, Rodrigo, si te parece, avanzamos en la descripción también de estos espacios. Estábamos, corrígeme si me equivoco, Identidad e Invención, sí. 1940-1970, ¿verdad? ¿Esta imagen corresponde a ese capítulo? Sí, esta, bueno, que es el espacio central de la exposición, tiene, o sea, continúa al espacio justamente del taller Torres García, y es una sala que ustedes van a encontrar casi 3 líneas. La pared de la izquierda, que sobre todo está vinculada a la abstracción geométrica, a
a la línea, por supuesto con algunas licencias, pero para mostrar sobre todo una variedad de posibilidades, muchas vinculadas al textil, otras a la arquitectura. Las islas del centro, ¿no es cierto?, con este primer plano de Henry Moore y Magda Frank, son dedicadas a la escultura y también mostrando versatilidad, las 1000 posibilidades que tiene el tema. Y en el caso de la pared de la derecha, un apartado que hemos denominado signo arcaico, la utilización, ¿no es cierto?, la recurrencia al signo, que ya la teníamos insertada también, tanto la geometría como el signo en Torres García, pero otro tipo de desarrollos, inclusive lo que conocemos con nombre de abstracción lírica, es decir, una abstracción no tan vinculada a la línea como la geométrica, sino justamente al color, que remata allí al fondo, ¿no es cierto?, con la obra de Robert Rauschenberg. También dentro de esta tercera sección hay como 2 partes más, una que estaría como detrás de esa pared del fondo, o sea, a lo que sería nuestra izquierda de Rauschenberg, que es un espacio muy pequeño que hemos llamado entre nosotros cultura de masas, donde hay cómics, carteles, caricaturas, temas de máscara, vinilos ilustrados, algo también de gráfica, fundamentalmente de los años 60, o sea, muy vinculado al pop. De allí que también esté la cercanía tanto de Rauschenberg como de Roy Lichtenstein, 2 de las figuras pop internacionales. Y en el caso de Rauschenberg, luego, ¿no es cierto?, yendo hacia el final de la exposición, hay un pasillo que es estrecho, pero donde hemos puesto en ambos muros fotografías. En uno de los muros, como la recreación de la idea de los viajeros, aquellos del 19, pero en la contemporaneidad, con cuadernos de dibujo y también con fotografías, pero ya no es, como verán, una fotografía, podríamos decir, documental a la manera de aquellos registros del 19, sino ya con una mirada completamente artística, ¿no?, donde está Joseph Albers, donde está, por ejemplo, Graciano Gasparini, que es uno de los personajes que justamente advirtió lo que decía César, ¿no es cierto?, encontrar, él decía, bueno, todas estas piedras talladas incaicas normalmente las hemos considerado dentro de la arquitectura, en realidad lo que son grandes esculturas, ¿no? Entonces, y también esas 2 fotografías que son de principios de los años 60 de él, hablan de esa cuestión. Y en la pared de enfrente, lo que sigue, digamos, a Rauschenberg, hay distintas experimentaciones también con la fotografía, con collage, y inclusive un apartado que está como dedicado a una arquitectura con rasgos mayas, rasgos incaicos, que se está haciendo en la actualidad, muchas veces con carácter kitsch, con una especie de neopop, que inclusive está, o sea, si ustedes hoy viajan por la Riviera Maya van a encontrar seguro hoteles que se están construyendo con formas de pirámides y demás, es decir, donde nos habla también de esa vinculación del turismo a todo esto, ya sin quizás la carga ideológica que tenían antiguamente, ¿no? O anteriormente, mejor dicho. Yo quería aprovechar para preguntarle, porque aquí estamos viendo... Sí, estaba muy bien. Estábamos viendo un tapiz en la parte izquierda de la imagen y César Paternosto siempre le da mucha importancia al textil en la expresión artística precolombina. César, ¿por qué el textil? Bueno, mira, mientras él estaba hablando, yo estaba pensando en que precisamente lo que anticipé, que los primeros historiadores de arte se dirigen básicamente a México, ¿no?, porque ven la figura humana, etcétera, etcétera, las formas naturales reconocibles, así vamos a decir. El problema con el arte andino es que precisamente el textil es el arte central y para Occidente es una artesanía. ¿Me entiendes? Es decir, Occidente ha construido las bellas artes en este artefacto donde se ha estirado una tela y se ha pintado exquisitamente al óleo la figura de la Virgen con el niño, etcétera, 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 ¿no? Y eso ha generado en nuestra cultura, como insisto, el concepto de las bellas artes. Entonces, todo lo que no entre
en ese canon, además la escultura en mármol, pero en la escultura no hay tal ruptura. La escultura en mármol de Miguel Ángel puede ser, o mejor dicho, tenía sus antecedentes en Grecia, y en el mundo moderno está Brancusi, que también tallaba la piedra. Pero ¿qué pasa? Que precisamente el textil para Occidente es una artesanía. Pero ¿qué ocurre? Y esto ha ido, como te diría yo, estudiándose muy lentamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los Andes, un paisaje rocoso, y Perú después tiene la playa el lado el área de la costa es muy seca, y hemos tenido la fortuna de que se recuperara toda la historia del textil. Entonces, yo he estudiado mucho a una excelente estudiosa del textil americana, Mary Frame, que me definió precisamente por qué esa centralidad del textil en la cultura. Porque precisamente en Perú no había ni papel, por supuesto, ni pergamino, ¿me entiendes? Entonces el textil, mucho antes de la cerámica, el hilado de la fibra empieza a darle a ellos, a la tejedora, tejía todo el mundo en Perú. Pero básicamente es la mujer la que desarrolla el textil como arte, ¿no? Les da una sensación de espacio, ¿me entiendes? Es como el papel o la tela, por así decir, mejor dicho, hablar del papel, que no existía, donde van a configurar todos sus arquetipos culturales, ¿me entiendes? Es decir, yo hice un paralelo entre la trama y la urdimbre del textil, que da la posibilidad de generar estas imágenes, es un análogo al sistema de la perspectiva en la pintura occidental. ¿Me entiendes? Que es un sistema geométrico que ayuda al pintor ¿cómo se llama?, a representar la realidad empírica. ¿Me entiendes? Entonces, en el textil se gestan, se descubrieron, hay una excavación de Junius Bird de 3.000 años antes de Cristo. Es decir, hace 5.000 años ya habían empezado a hilar el algodón. Y él ha reconstruido, con todos estos fragmentos que recuperaron en una excavación, ha reconstruido las primeras figuraciones de los arquetipos, por ejemplo, el ave de presa, el puma, incluso la figura humana, y las formas geométricas que ya tenían un significado. ¿Entiendes? Es decir, que en ese medio, y como decía Franz Boas, ese es el medio que más desarrollado y entonces influye a toda la iconografía del arte andino. Estamos viendo precisamente ejemplos tanto de las formas geométricas como de figuras humanas. Rodrigo, si te parece, aprovechamos para seguir comentando qué es lo que estamos viendo en esta imagen. Sí, bueno, lógicamente, como decía al principio, es este tema de la reinterpretación, recreación de lo precolombino es un tema actualísimo. Si esta exposición la hubiéramos hecho dentro de 10 años, seguramente se hubieran sumado otros artistas diferentes con otras propuestas, y es algo muy vivo. Y justamente para esta última etapa, que llamamos Invención y Conceptualismos 1970 a la actualidad, también de manera arbitraria, como decía al principio también,
debíamos definir un final, ¿no? Entonces pensamos que justamente lo que decía César, ¿no? Es decir, de recuperar esa idea de que las bellas artes en buena medida, o mejor dicho, en las piezas que están más vinculadas a lo artesanal, radica también el concepto de bellas artes que siempre se le ha querido negar. Y entonces también en cierta medida este final es un homenaje al inicio, es decir, yo decía al principio que en buena medida este tema tiene cimientos en las escuelas de artes y oficios y en todo este tipo de objetos, ¿no? Entonces también queríamos al final terminar aunque hay lógicamente pinturas, y allí se ven, ¿no es cierto?, de Sandra Gamarra o Gala Porrasquín, tiene 4 partes esta última sección, una isla de esculturas, que en cierta manera continúa la de la tercera sección. En la pared de la derecha, aunque aquí no se ven las obras, hay vinculados a temas de land art o territoriales o estructuras, como también forman parte de esas 3 obras, que además son de 3 artistas y arquitectos, que son Emilio Rodríguez Larraín, Agustín Hernández y... bueno, ahora me voy a acordar del nombre, Jacques Bedel, perdón, una sección dedicada justamente a los textiles, y la pared del fondo, el final, lo que quisimos pensar es en recrear una suerte de almacén de museo, donde suelen estar descontextualizadas muchas de estas obras precolombinas que fueron, digamos, llevadas desde América hasta los museos europeos de Estados Unidos durante el siglo XIX, a veces de manera non santa, que conecta en definitiva con el principio de la exposición, es decir, ese proceso que comienza en el XIX, que yo mostré como registro y reinterpretación, está también, digamos, hablándonos de ese proceso, ¿no es cierto?, de trasiego de esas piezas hacia los museos. Entonces es un montaje en el cual las dos pinturas se integran perfectamente porque reproducen la idea, ¿no es cierto?, de ese armatoste, de ese almacén, pero donde también deliberadamente y con mucha intención incluimos tanto piezas precolombinas en sí, cerámicas, con piezas contemporáneas. Tanto que a veces hay que ir a ver el cartel para saber si realmente, sobre todo las antiguas, no son de ahora porque tienen tal grado de modernidad que perfectamente... Entonces teníamos la intención también de generar un poco esa dificultad, ¿cierto?, en determinar, que el ojo determine qué es realmente lo que es, ¿no? Y hay piezas fundamentalmente peruanas y mexicanas en ella. Sí. También es verdad, Manuel, que hay cierto sentido del humor, ¿no?, en esas combinaciones que habéis realizado. También se juega un poco con eso, con la ironía, con la fantasía. Sí. Bueno, está la pieza de Sandra Gamarra pintada en sanguina y oro, que está, digamos, inspirada en el almacén del Museo del Arco que visitamos, y que es una especie como de colección gigantesca de cabezas, que parece una instalación, ya si la ves con ojos, por así decirlo, contemporáneos, ¿no? Pero, y están las piezas llenas de humor, pues, de Nadine Ospina, de Raúl Cerrillo, de Ana Dorvegoso, pero después está también la seriedad de que están mezcladas de una manera un poco malévola con piezas de hace 5.000 años, con una cabeza de Gauguin, con una de Francisco Durrio, con otras piezas que solo cuando te acercas ves que tienen una chapa de Coca-Cola, pero hasta que la ves podías pensar que era cultura mochica, ¿no? Y efectivamente, como decía Rodrigo y como decía también César, es un guiño crítico, también humorístico, pero sobre todo que está encaminado a la reflexión al principio de la exposición. Al principio de la exposición hay una evocación obvia de esa especie como de segundo descubrimiento que reinterpreta lo descubierto en el siglo XVI, en el siglo XV, que es cuando los viajeros ilustrados, pues, llenos de espíritu científico, se lanzan al nuevo continente. Pues, ¿para qué? Pues para sacarle partido científico, para clasificarlo, para, en el fondo, atraerlo a las categorías propias, ¿no? Por eso, como decía César, bueno, por eso clasifican, almacenan, compran, expolian o roban.
y de alguna manera hacen una usura interpretativa, porque no está claro que tú tengas derecho a clasificar como artes menores, por ejemplo, el textil, en tu sistema de las bellas artes, en el sistema académico de la Academia Europea del siglo XIX, algo que es central. Quiere decir que, como explicaba César, es tan central como la perspectiva para la pintura del Renacimiento, ¿no? No es un tema de relativismo, sencillamente es una cuestión de plantearse en términos de antropología o de cultura material qué ocurre cuando en una civilización pues, sencillamente no se ha descubierto el papel, ni por tanto la imprenta y la reproducción de libros, y en cambio el equivalente a lo que eso significó en Europa, allí se hace en forma de ideogramas, de textiles, que por tanto forman el centro del sistema de las artes, o del ritual, o de la política, o de la organización social de esa cultura, en algunos casos, como en el caso del azteca, o de la maya, o de la inca, pues altamente desarrollada, ¿no? Que no hay un derecho natural, por así decirlo, a considerarlo una belleza adherente, por usar la terminología kantiana, ¿no? O de la Academia del siglo XIX. Son artes con mayúsculas, ¿no? Creo que efectivamente con sus errores y sus carencias, pero uno de los aciertos, creo, de la exposición, o de los intentos de la exposición, es plantear al mismo nivel. Claro, esto de alguna manera ya hay incluso, en fin, no vamos a hablar a César, pero ya hay incluso acercamientos curatoriales oportunistas, ¿no? Al textil, pero que la misma exposición, a pocos metros de distancia, tengas aquello que consideramos que es una obra de arte con mayúscula y tengas textil andino, que hasta hace poco ha sido considerado más bien un objeto etnográfico, y después tenga piezas del siglo XX que son arte, pero son tan textiles como su antecedente, pues te ayuda, digamos, a relativizar tu modo de ver las cosas y, por tanto, en el contexto de las comparaciones que hay siempre en una exposición, a aprender más de lo que traías aprendido de casa. Rodrigo, por favor, vamos a seguir avanzando porque nos quedan poquitos minutos y todavía algunas imágenes más para comentar. Estas son las videoinstalaciones. Sí, que están en la parte baja bueno, aquí a este nivel del auditorio. Lo que decía Manuel, es decir, que al final la exposición se extiende, digamos, más allá de las salas principales por justamente razón de poder poner más contenidos, y sobre todo porque también hay otros elementos dentro de la exposición que están en esa expansión, lógicamente el videoarte, pero también la música, por ejemplo, que está a través del mural sonoro que cierra la exposición, que está a la entrada. El cine lo hemos incorporado a través de un ciclo que se está desarrollando aquí en la Fundación. Luego teníamos un tema que también es muy importante y muy presente y vastísimo en este asunto, que es el tema de instalaciones, que se vienen desarrollando hace ya algunos lustros y que nosotros en cierta medida la hemos resuelto incorporando dos exposiciones. Después Manuel puede hablar de ellas, una en Palma y otra en Cuenca. Si quieres vemos las imágenes, porque tenemos a Chavis Mármol. Chavis Mármol justamente en Palma. En Palma. Sí. Esta parte, digamos que aquí se ha unido al equipo curatorial Renata Ribeiro, profesora en Oviedo, que domina pues, el contexto más contemporáneo, que muchas veces se traduce en obras que son acciones performativas como esta de Chavis Mármol, o grandes instalaciones audiovisuales que exigen mucho espacio. Y finalmente lo hemos resuelto con una performance que llevó a cabo con la cabeza olmeca, como si fuera una mochila de Ryder, y la bicicleta que hizo Chavis Mármol en Palma en septiembre, con motivo, digamos, el día de la Noche del Arte, la Nit del Art, y que después formó parte también del acto inaugural de esta exposición, que como veis pues está al lado de una acuarela de Catherwood de finales del XIX, al principio de la exposición, como hemos visto en la primera diapositiva, ¿no? Y en Cuenca hay una instalación de otro artista mexicano, Pedro Lash, profesor en Duke University, que pertenece a su serie Espejos Negros, que es un juego muy inteligente con unas piezas de cristal serigrafiado que simulan, digamos, espejos de obsidiana en los que hay serigrafiados, en este caso es
una representación de un cuadro de una esclava, un cuadro del 19, es decir, un cuadro, digamos, europeo, pintado, como decías antes, César, ¿no? Pues, tensando un lienzo y haciendo, pues, una representación imitativa o evocativa de la realidad, frente a la cual hay una pieza, esta es una de las 5 que nos ha prestado para el proyecto el Museo de América, ¿no? Que está mirando y reflejándose en la pintura del 19, y cuando el visitante entra en ese espacio resulta que el reflejo es triple, porque te ves también tú reflejado. Esta instalación de, bueno, muchas de las obras de la exposición antes de América, o de los objetos, están muy cargadas de muchos significados y remiten unas a otras, pero a mí me parece esta especialmente metafórica, o especialmente fuerte en sentido metafórico, porque en el fondo cualquier exposición y cualquier museo es inevitablemente, a menos que sea un museo de una sola pieza, un espacio de comparaciones en el que tú estás con tu tiempo viendo piezas de hace 5.000 años y cómo han aflorado en piezas de hace un siglo, o de hace 20 años, o de hace 20 minutos. Y esto da, voy a usar una palabra usada por uno de los críticos que ha escrito sobre la exposición, da un pastiche, en el mejor sentido de la palabra, que te quita de la cabeza, que te limpia, digamos, de las clasificaciones excesivamente simplonas, ¿no? Esta exposición da para eso, te das cuenta de que la cosa tiene su complejidad, que unas culturas se coman a otras, dominen a otras, invadan a otras, colonicen a otras, las conviertan en provincias, se alimenten de ellas. No se puede resolver fácilmente, digamos, en buenos y malos, en antiguos y modernos, en conceptuales y figurativos. Al final te das cuenta de que hay una especie como de flujo temporal y espacial del que, y coincido con Rodrigo y con César, del que América, la tectónica americana, el textil, la cerámica, ha estado muy ausente, porque por lo menos cuando se ha contado la historia del arte, digamos, más bien europea meridional, ¿no? Y seguimos con la última imagen, Rodrigo, si eres tan amable, porque estamos fuera de tiempo, ya lo sé, pero les pido tan solo 2 minutos, porque esta obra que están viendo al fondo es Tahuantín, es obra de César. Yo quería aprovechar para preguntarle, como artista, cómo hace uno para quitarse de encima, para sacudirse toda la influencia de los cánones europeos y buscar una identidad como artista americano. Es toda una vida de trabajo. Es decir, yo no sé sí, creo que había una búsqueda de identidad, porque cuando yo te comentaba hace un rato que yo empecé con bueno, no voy a hacer, públicamente empecé imitando a Tàpies, porque había llegado una muestra de pintura española, estoy hablando del año 60, a Buenos Aires, y media Argentina se puso a mezclar óleo con arena, todo para tener esas pastas tapianas. Yo me di cuenta que precisamente si yo seguía en eso, a medida que ponía esa pintura era Tàpies y no yo. Eso por un lado. Y por otro lado, era un momento que en ese grupo informalista allá en La Plata leíamos mucha poesía. Y a mí me impactó muchísimo Vallejo, César Vallejo, más que Neruda, y entonces fue como que eso me sugería arte precolombino. ¿Me entiendes? Es decir, Perú, el trasfondo cultural de Vallejo, esa pintura, esa poesía que en muchos sentidos es abstracta, ¿te das cuenta? El lenguaje que él usa. Y entonces me fui al Museo de Ciencias Naturales de La Plata y empecé a ver el arte precolombino, porque lo que la gente se olvida es que el noroeste de Argentina fue parte del Imperio Inca. Es decir, la Argentina blanca, que todo el mundo conoce, es el litoral, donde llegó sobre todo la segunda inmigración italiana, en fin,
más allá de la fundadora española. Bueno, entonces, empecé a trabajar con unas geometrías así arcaicas, en fin, miraba como miran los artesanos la imagen. Todavía no tenía para mí ningún sentido más allá de eso. Y entonces fui construyendo estas pinturas, que tenemos una obra acá del año 61. Pero ¿qué pasó? Que son los años 60. Y entonces en esos años había abierto la Fundación Di Tella, que era, no sé si oíste, era un empresario italiano que hizo una fortuna inmensa, un Rockefeller argentino, ¿no? Y entonces él, por su parte, había empezado a coleccionar, y después, cuando él muere, la familia abre una fundación con un centro de artes visuales. Y eso fue increíble en Latinoamérica en ese momento, porque había un ojo así lúcido, que era Samuel Paz, el vicedirector del centro, que nos traía el arte de ese momento. Nosotros, cuando yo comentaba que habíamos visto un Jasper Johns con la escoba colgando, que fue un escándalo, me acuerdo cuando hubo hasta trompadas afuera del centro, ¿no? En Estados Unidos todavía Jasper Johns, más allá de Nueva York, no era conocido. Así que tuvimos un ayornamiento así brutal. De repente estamos en contacto con todo el arte de ese momento, ¿no? Por mi parte había empezado a salir de esa pintura arcaica, por así decir, a través de Klee, Paul Klee. El Klee de los años de la Bauhaus, y en ese entonces yo no sabía que Klee enseñaba en el taller textil. ¿Me entiendes? Entonces ese es el momento en que él hace esas pinturas de bandas, de colores, de gradé. ¿Te das cuenta? Con todo. Y eso me marcó para siempre. Todavía yo hasta el día de hoy sigo organizando el color en gran medida en bandas de color, ¿no? Y después fue también ¿cómo te diría yo? Verlo a Frank Stella, la Shep Canvas, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Bueno, me voy a Nueva York. Entonces en Nueva York la presión era hacer algo nuevo, llevar el medio a las últimas consecuencias, ¿no? Y entonces fue cuando yo inventé lo de pintar en los costados. Es decir, seguía con, como hablaba el otro, el soporte no convencional. Pero en este sentido era como invitar a releer la pintura de siglos en una forma total, moviéndose, porque el centro estaba vacío. Y a partir de ahí ya empezamos a cuestionar todo, ahí, César. a fines de los 70 es cuando viajo a Perú, ¿me entiendes? Y entonces ya con ese, lo que yo llamo la abstracción como modelo cognitivo, mi firmeza fue lo que me hizo leer estas piedras y después meterme en el textil y reinterpretar. Y salir de la confortabilidad de lo conocido. Arte, resignificarlo. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Manuel, gracias. A todos ustedes, decirles, si no la han visto todavía, Antes de América está en la Juan March hasta el 10 de marzo, ¿verdad? El 24. Una exposición que mira al futuro. Gracias siempre a ustedes por su atención, son muy, muy generosos. Hasta la próxima.